Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal oficial de YouTube del Ministerio Profético Sacerdotal Dios habla hoy a las naciones. En este hermoso día vamos a compartir con ustedes el segundo mensaje de nuestro ministerio y para el efecto quiero invitarlos a que busquen en la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, el versículo 19 al 20. La palabra de Dios dice de esta forma. Es el apóstol Pablo quien habla acá y dice: no apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías. Vemos cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla acerca de no apagar el espíritu de Dios y a continuación él dice que no se deben menospreciar, hacer de menos, desvalorar las profecías, lo cual nos indica que en el tiempo, en la era de la iglesia, hay profecía. Y esto el apóstol Pablo, Pedro y otros discípulos y apóstoles del Señor, y aún el mismo Señor Jesucristo, hablaron de la profecía en varias veces, en varias oportunidades. De manera que la profecía es algo muy importante para el pueblo de Dios, para la iglesia y para todas las personas y los seres humanos. Vemos cómo Dios ha hablado muchas veces. La palabra de Dios dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. Y es el Espíritu de Cristo el que ahora también sigue hablando por medio de palabra profética. Obviamente sabemos de que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, la Biblia, pero Dios sigue moviéndose y manifestándose y hablando por medio de la profecía. Queremos compartir con ustedes, amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, la primera profecía de este libro que el Señor nos dio por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo. Es un libro profético, el cual se llama libro profético, palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo. Este libro pues contiene varios capítulos y cada capítulo contiene 9 profecías. En lo que es la red social Facebook hemos transmitido o escrito estas profecías, pero por indicaciones de Dios, ahora vamos también a empezar a transmitir estas profecías de una manera leída o por medio de una lectura. Y el día de hoy, pues, como introducción a lo que es la primera profecía, que aunque es una profecía bastante corta, es una profecía que habla al pueblo de Israel. Y vemos cómo todo por medio del Espíritu Santo va concatenado, va unido y concuerda con las palabras de Dios que ha hablado desde tiempos antiguos, las que habla en el tiempo presente y las que seguirá hablando, porque de eso es de lo que nuestro ministerio estamos llamados a hacer hincapié, a decir y a manifestar que Dios habla hoy. El Señor está hablando en este tiempo y está advirtiendo de muchas cosas que han de suceder y que ya están escritas en la palabra, y otras cosas que el Señor, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, está ampliando. Está Él dando una revelación que no es nueva, está en la palabra de Dios, pero por medio del Espíritu Santo Él está enseñándonos acerca de lo que estamos por vivir y de lo que vendrá. De manera que de eso se trata este libro, Palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo, refiriéndose a la cuarta y a la quinta generaciones de personas que habitamos en estos tiempos. Es una palabra de profecía hermosa
en donde, como les dije, la primera profecía que hoy vamos a compartir con ustedes nos habla acerca de Israel, entendiendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que por medio de la fe todos los que creemos en Cristo Jesús somos parte del Israel de Dios, del pueblo escogido de Dios, aunque por supuesto siempre Dios va a tener un trato especial con el pueblo que está en el Medio Oriente, el cual bendecimos, el cual oramos y por el cual pedimos al Señor que el Espíritu Santo los haga recibir a Cristo Jesús y reconozcan que Jesús es el Mesías verdadero, es el gran yo soy, es aquel que vino y que anduvo por esas calles de Capernaum, de Galilea, de Judea y de Jerusalén, enseñando con un testimonio de vida poderosa y dando su vida en sacrificio por nosotros en una cruz, en la cruz del Calvario, todo lo cual nosotros ahora gozamos de un nuevo pacto en Cristo Jesús, en donde estamos como iglesia de Dios, atentos a todo lo que Dios está haciendo por medio de su pueblo, de su iglesia y por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Quiero leerles lo que dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 81, versículo 8 al 13, el cual fue escrito por el salmista Asaf. Y dice la palabra de Dios así: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si tan solo me oyeras. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, dice el Señor. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Oh Israel, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieras andado, Israel. Vemos cómo el Señor habla aquí en boca de Asaf, pero por el Espíritu Santo que estaba en Asaf, y habla Dios mismo diciendo de que Israel no lo oyó, no lo escuchó, y que prefirieron caminar en sus propios caminos. Pero Dios dice, si tan solo tú, Israel, me hubieras escuchado, las cosas hubieran sido muy diferentes. Después, en Isaías capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y sabemos de que el profeta Isaías habló a un pueblo de Israel que estaba cargado de maldad, lleno de pecados, una generación de personas perversas, malvadas, que se complacían en lo malo, pero aún a esa generación Dios también dio esperanza de que se arrepintieran, se volvieran a Él, y entonces Él iba a perdonar sus pecados y les iba a dar otras oportunidades. Sabemos por lo que sucedió con el pueblo de Israel que Jesús a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, pero a los que lo recibieron, que fue ese remanente, de ellos formó el Señor la iglesia, de la cual también nosotros ahora somos parte y vivimos para el Señor. Entonces quiero a continuación, y para ir terminando este segundo mensaje, hacer con ustedes, compartir con ustedes la lectura de esta profecía, de esta primera profecía, de este primer capítulo, el cual tiene por nombre, primer capítulo, reprensión. Dice así, primera profecía. Dice la palabra del Señor: oye, pueblo mío, tú Israel, ¿por qué es tu amargura? ¿Acaso no te había dicho antes que cumplieras con lo que te mandaba? A causa de esa desobediencia que siempre tuviste, pueblo, es que sufres los dolores de parto como la mujer que da a luz. ¿Acaso no te había dicho que esto acontecería? Pues aún más dolores recibirás por tu desobediencia, pueblo mío, si es que no te arrepientes y te vuelves a mí.
de generación en generación yo te visitaré. Pues, ¿qué dirán tus hijos a causa de tus desórdenes? Pues no miras que sufrirán. Y esta es la impactante primera profecía de este libro profético que el Señor nos ha dado a nosotros como ministerio, con mi esposa que es la profeta. Pues es un libro hermoso, maravilloso, en donde ahorita hemos escuchado cómo el Señor habla al pueblo de Israel, diciéndole de que ellos deben de obedecer para evitar tener una vida que se compara a la vida de una mujer que está con dolores de parto, en donde los sufrimientos y los dolores van a ir aumentando a medida de que se produce el parto. Y dice cómo el pueblo de Israel ha sido desobediente, pero Dios hace un llamado a la obediencia. Y en ese llamado a la obediencia lo más importante es de que el pueblo de Israel reciba a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Mesías. Nosotros en la iglesia estamos llamados a bendecir al pueblo de Israel, claro que sí. Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, hablando del pueblo de Israel, que iba a venir de los lomos de Abraham. Pero entendemos de que el pueblo de Israel ha sido endurecido, como escribió el apóstol Pablo, por el mismo Señor. ¿Para qué? Para que ellos en su endurecimiento, en ese velo que tienen, nos dieran a nosotros, los gentiles, todas las naciones de la tierra, la oportunidad de venir a Cristo Jesús y de ser partes del Israel de Dios y ser injertados en este pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y del cual pues iremos ampliando a medida de que sigamos con los mensajes, pero hoy los dejo con esto, de que debemos orar por el pueblo de Israel para que aún en este tiempo muchos del pueblo de Israel puedan abrir sus ojos y creer en Cristo Jesús, en Jesucristo, en el Hijo de Dios como el Señor y Salvador de Israel y del pueblo de Dios. Dios los bendiga. Seguiremos con ustedes cada día, primero Dios, o pedimos sus oraciones y desde ya les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que el Señor esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios los bendiga.